Estamos en Abogados Online, vamos a seguir respondiendo consultas de la gente y sobre el tema sucesiones. Vamos a conocer un poco qué es el derecho de representación, vamos a hablar de donaciones, de colaciones y también vamos a ver cuándo se es indigno de recibir una herencia. Estamos con la doctora Geraldine Baroni, especialista en Derecho Civil y Laboral. ¿Qué tal, Geraldine? ¿Cómo estás? Bien, Claudio, todo bien. Un gusto compartir otra vez con vos. Bien, vamos a hablar de sucesión ab intestato, eso significa sin testamento. Vamos a definir qué es el derecho de representación, cuando, por ejemplo, nietos pasan a ocupar el lugar de hijos en la herencia. Bueno, yo voy a hablar en principio del derecho de representación, que es una excepción a la regla de la sucesión ab intestato. La sucesión ab intestato primero establece, que es la legal para que nos entienda todo el mundo, establece que hay un orden lineal que heredan. Es decir, primero heredan los descendientes, a falta de esto heredan los ascendientes, en concurrencia con el cónyuge. Y después, la otra regla que establece la sucesión ab intestato es que los herederos más próximos desplazan a los herederos más lejanos. ¿Qué voy a hablar con el derecho de representación? Una excepción a esa regla, a la regla de que los herederos más próximos desplazan a los más lejanos. ¿Qué pasa con el derecho de representación? Es aquel derecho que permite a los nietos ir a la herencia del abuelo cuando prefallece el padre, con anterioridad al abuelo. Entonces me va a permitir que ese nieto vaya a la herencia del abuelo en representación de ese padre prefallecido en la porción que le correspondía al padre. Si el abuelo al fallecer tiene, además de ese hijo fallecido, dos hijos más, esos nietos, independiente de la cantidad de nietos que haya, van a ir a la herencia del abuelo por un tercio. Es decir, la herencia se divide en tres, porque a su vez tenía dos hijos más, aparte del fallecido, y independientemente de los nietos que hayan, van a ir a cobrar ese tercio que le corresponde en la herencia del abuelo representando a ese padre. O sea, pasando en limpio para que se entienda, muere una persona, pero como su hijo había muerto anteriormente, entonces esa rama parental continúa con lo más próximo que son los nietos, pero eso pasa solamente con los nietos de la rama de ese hijo fallecido, o sea, no con todos los nietos. Claro, tal cual. Y ahí es una excepción a la regla que hablábamos de las herencias ab intestato, que establece como regla que los herederos más próximos desplazan a los más lejanos. Pero esta es una excepción, porque sigue la sucesión reconociendo ese derecho que por fallecer con anterioridad ese hijo se le reconoce a los nietos. Claro, si por esa rama no hubiera nietos, se reparte entonces solamente entre los hijos vivos. Entre los hijos vivos, tal cual. Claro, por eso se llama derecho de representación, porque hace alusión al papel que entra a cubrir ese nieto. Ese nieto. Después nos surgió una pregunta de una persona en estos días que me llamó con la duda de qué pasaba con la cónyuge supérstite si puede ir a la herencia del suegro por derecho de representación. Claro, sería la misma situación, solo que en este caso hablamos de un cónyuge vivo utilizando el derecho de representación. Me decías cónyuge supérstite. Que significa aquella que sobrevive. Si puede ir a la herencia del suegro en representación del hijo premuerto. No puede ir, digamos, no le permite el derecho de representación. Esta fue una pregunta, la aclaro porque fue una pregunta que tuve de la gente que nos escuchó en el otro video. O sea que esa nuera, viuda del hijo fallecido, en el caso del reparto de herencia, ella no recibiría nada. No recibe nada. Salvo puede ir, si tiene hijos, pueden ir los hijos, como lo expliqué en el caso anterior, pero no la cónyuge. Claro, tiene más derecho un nieto por ser sanguíneo que un pariente político.
Claro, lo que pasa es que ahí lo que la herencia, lo que establece nuestro derecho para heredar es la sucesión lineal, es decir, que a raíz de la muerte de ese padre van a representar a ese padre los hijos, que son sanguíneos, no así la cónyuge. Bueno, vamos a ver qué pasa en el caso inverso. Por ejemplo, muere el nieto, de allí para arriba, ¿quién puede heredar si es que ese nieto no tiene descendencia? Si a la muerte de Juan, que es nieto, le sobreviven el padre y por el lado de la madre están vivos los dos abuelos, no así la madre, no pueden ir por derecho de representación. Los abuelos en lugar de la madre. Va a cobrar toda la herencia el padre que sobrevivió, pero no los abuelos. No pueden ir por derecho de representación. Salvo que los padres hayan fallecido también y queden solamente los abuelos. Sí, en ese caso, si no hay descendientes, sube la herencia y va a los ascendientes y pueden cobrar los abuelos. ¿Qué pasa si un padre toma el 33% del disponible para beneficiar a un determinado hijo y ese hijo fallece? ¿Los nietos, en ese caso, pueden tener acceso a esa porción predeterminada? Los nietos no van a poder ir en la herencia del abuelo por derecho de representación para hacer valer ese 33% de la porción disponible del abuelo, porque se entiende que el abuelo lo benefició a ese hijo, no así a los nietos. Pero sí pueden ir a la herencia del abuelo, como hablé con anterioridad, a cobrar la porción que le correspondía al padre. Es decir, la porción disponible es un 33% más lo que te corresponde en la herencia. Van a poder ir a la herencia a buscar la porción que le corresponde al padre, pero no ese 33% más. A no ser que en el propio testamento hable de ese hijo beneficiado y además de su descendencia. Que haya puesto en el testamento el abuelo que ese 33 correspondía al hijo y toda su descendencia. Entonces, si pone toda su descendencia, en ese caso sería una excepción que pueden ir esos nietos a la herencia del abuelo a cobrar ese 33%. Pero en principio no. Yo comentaba la regla, siempre como toda regla en el derecho hay una excepción. Y ese disponible entonces, al quedar desierto su destino por fallecer su beneficiario, ¿a dónde va a parar? No, si fallece ese disponible vuelve a la masa hereditaria. Bueno, vamos a hablar ahora de colaciones. ¿A qué nos referimos con ese término? La colación es aquella, se entiende, que cuando el causante deja por donación a un heredero forzoso un bien, lo que se intenta es beneficiar en vida con la utilización de ese bien. Es decir, es un adelanto de herencia. ¿Qué pasa? ¿Qué sería la colación? Es el derecho, la acción de traer ese bien a la masa hereditaria, a toda la herencia. ¿Cómo se trae? Se tiene que pedir ante el juez del sucesorio, se tramita por un trámite ordinario, donde se debe probar que fue una donación, ese bien que se hizo, y traerlo. Se puede traer de dos maneras. Una manera es que se traiga ficta, que sería en dinero, es decir, se evalúa cuánto vale ese bien que se donó, en el momento, se va a evaluar al momento de la partición de la herencia, o que se traiga directamente el bien por completo a la herencia, que significa que se lleve la escritura, todo. Puede ser que se lleve el valor o que se lleve directamente el bien. ¿Por qué se puede colacionar? Lo va a pedir al derecho de colación, lo van a pedir aquellos herederos que se sientan perjudicados, porque al donarse ese bien a uno de los herederos perjudica a los otros, al ser un adelanto de herencia. Si después viene a la herencia y se cobra el total y no lleva ese bien, perjudica a los demás herederos. Es importante destacar que
es un derecho que debe pedirse y beneficia solo a aquel heredero que lo pide. Si no se pide en la colación, no beneficia a aquel heredero que no lo pidió. Entonces, el heredero que no lo pidió va a cobrar solo con los bienes de herencia, pero no va a cobrar con el bien que se trae a la herencia. También puede existir la posibilidad de que un bien finja ser vendido de un padre a un hijo a los fines de que ese bien después no entre en la torta hereditaria y poder sacar una tajada extra. Esto es lo que se conoce como acto simulado. Cuando los padres simulan una compra-venta, una venta a favor de... Se da habitualmente de padre a hijo, también puede ser que se dé con el cónyuge o con algún otro heredero, que hacen una supuesta venta, otorgándole un bien, pero en realidad está encubierta una donación. ¿Por qué está encubierta una donación? Porque no se pagó por ese bien. Es decir, se hace figurar en la escritura que se cobró X cantidad de dinero, pero nunca se cobró, fue un regalo, una donación. Entonces los herederos que se encuentran perjudicados por esa simulación pueden atacarlo de dos maneras: por un lado la acción de simulación y por otro la acción de colación. Es decir, se deben presentar y atacar de esa manera. ¿Y cómo van a probar que hay una simulación en esa venta? La van a probar si al momento que compra ese bien, ese heredero, ese que después es futuro heredero, no tenía el suficiente dinero para comprar ese bien. O si en la escritura figura un valor irrisorio que no se condice con el valor de plaza al momento de efectuarse esa venta, o en el momento que realiza la escritura el escribano pone que con anterioridad se pagó ese bien y que en su presencia no fue realizado el acto de pago, con lo cual se entiende de que hay una simulación. Bueno, hablemos ahora de cuando alguien no es digno de recibir una herencia. ¿Cuáles son las causas de indignidad? Una de las causales es que haya cometido un delito siendo autor, cómplice o partícipe de un delito contra la propiedad, los bienes de esa persona, un delito sexual contra esa persona o contra la integridad física de esa persona. Sus descendientes, ascendientes, cónyuge o concubino, abarca también todas esas personas. Si ese heredero cometió un delito de esas características, ya sea contra el causante, sus descendientes, ascendientes, cónyuge, concubino o hermano también, en ese caso no va a poder heredar un delito, como expliqué, ya sea contra la integridad física, sexual, contra la propiedad, contra los bienes, que afecte a esa persona. Tampoco va a poder heredar aquel padre extramatrimonial que no reconoce a ese hijo cuando es menor de edad. No va a poder heredar a ese hijo si fallece con anterioridad porque no lo reconoció cuando era menor de edad. Tampoco va a poder heredar a aquellos padres que hayan atentado contra la vida o los bienes de sus hijos y hayan sido desplazados de la responsabilidad parental. En ese caso tampoco van a poder heredar. Tampoco va a poder heredar aquella persona que, sabiendo que hay un testamento para beneficiar a alguien en ese 33% de la porción disponible, o no habiendo herederos forzosos en el total, haya modificado el testamento, haya sustraído
ese testamento o haya obligado a testar de otra manera al causante. En ese caso no van a tener derecho a heredar, si se prueba eso, obviamente, ¿no? Después tampoco va a tener derecho a heredar aquella persona que omite en el término de un mes denunciar una muerte dolosa del causante o una muerte que trae alguna causal de que pudo haber sido no natural esa muerte y omite denunciar ese fallecimiento no natural. En ese caso, salvo que hay una excepción, salvo que de oficio la justicia antes del mes haya intervenido o haya denunciado a otra persona. En ese caso sí va a poder heredar, si no, queda desplazado de la herencia. Aquel que sabiendo que hay una muerte dudosa no denuncia para que se investigue la misma. Tenemos otros causales más de indignidad, a ver. Bueno, otra de las causales es que haya el heredero denunciado al causante por un delito que tiene la pena de prisión o reclusión. En ese caso también queda privado de ser heredero, salvo que haya sido víctima de ese delito. Él es heredero, su cónyuge, conviviente o descendiente o ascendiente. En este caso sí va a poder heredar, si fue víctima de ese delito. Bien. Hecho por el causante, ¿no? Y en el caso también tenemos de el donatario, aquel que recibió una herencia y no presta alimentos al donante sabiendo que lo necesita, también va a quedar fuera de la herencia, es otra causal de indignidad. También en el caso de esos herederos que no prestan alimentos, los herederos, ya no el donatario, o que no prestan la debida asistencia sabiendo que ese causante la necesita. ¿Qué se entiende por debida asistencia? Si necesita un tratamiento especial en su vejez, como por ejemplo el cuidado estando internado o en un lugar especial y no se lo presta sabiendo que lo necesita. Después no va a poder heredar. Si ejerce un maltrato, también ya sea físico o psíquico, puede ser sacado de la herencia también. Esas son todas las causales. Bueno, Geraldine, muchas gracias, realmente completísimo el informe, hemos respondido un montón de inquietudes y dejamos la puerta abierta para que nos sigan consultando. Ustedes saben, aquí aparecen los datos aquí al costado de la doctora Geraldine Baroni para que puedan enviarle un WhatsApp y elevarle más consultas, también las pueden dejar aquí en la página. Y bueno, la gente que nos sigue por YouTube puede suscribirse, poner me gusta, activar la campanita para que le avise ante la llegada de próximos videos. Y bueno, hasta aquí llegamos con este tema de hoy. Nos vamos a volver a encontrar en los próximos videos aquí en Abogados Online. Chao.